Bueno, en este video voy a estar explicando un poco acerca de las sales. Recordemos que en el video anterior estuvimos trabajando sobre compuestos ternarios, sobre hidróxidos y sobre ácidos. Y en este caso vamos a trabajar sobre las sales del tipo ternarias. Es importante mencionar esto porque las sales existen del tipo binarias, ternarias y cuaternarias. En un próximo video estaremos trabajando sobre las sales cuaternarias del tipo ácidas y básicas. En este caso, las sales ternarias que vamos a estar trabajando son sales del tipo neutras. Una manera general de obtener una sal es a través de la combinación de un ácido con una base, donde se va a formar justamente sal y agua. Bien, tal cual como se encuentra escrito aquí. Por ejemplo, si nosotros combinamos este ácido con este hidróxido que tenemos acá, donde este ácido se llama eh, ácido sulfuroso en la nomenclatura tradicional, el hidróxido de sodio, se va a formar esta sal que tenemos acá y siempre va a liberar agua. El agua proviene justamente del hidróxido y del hidrógeno que proviene del ácido. El hidróxido lo aporta a la base y cuando se combinan estos dos se forma una molécula de agua. En este caso van a ser dos moléculas de agua por una relación estequiométrica. Nosotros más adelante vamos a ver un poco de qué trata esto. Bien, si uno observa, fíjense que se formó esta sal. Esta sal le podríamos colocar a sus átomos los números de oxidación. Fíjense que yo aquí se los puse, separé la parte negativa de la parte positiva, ya sé que el sodio tiene +1, puse los números de oxidación que corresponden para que, si uno se fija aquí, en esta parte, fíjense que el 2 se correspondería acá, y acá habría un 1 imaginario, que es el que va acá. Entonces acá sé que la carga neta tiene que ser 2 menos, el oxígeno siempre tiene -2, entonces para que me quede esa carga, el número de oxidación del azufre tiene que ser +4. Bien, entonces si nosotros tenemos justamente todos estos datos, podríamos proceder a colocar la nomenclatura, a ponerle los nombres posibles a este compuesto que es una sal ternaria. Por stock y por tradicional van a ser muy parecidas, y tenemos que tener presente que para poder hablar de este tipo de nomenclaturas, vamos a tener que tener bien presente y tener bien en cuenta esto. Esto que está acá dice que si el ácido del cual proviene terminaba en oso o terminaba en ico, cambia la terminación oso por ito, ico por ato. ¿Bien? Hay una regla mnemotécnica muy vieja, conocida, que decía oso chiquito, pico de pato, para poder acordarse justamente los cambios que va a sufrir el sufijo en la nomenclatura de stock y en la nomenclatura tradicional. Entonces, si nosotros observamos esto venía del ácido sulfuroso, como habíamos mencionado. Entonces, yo tengo que siempre nombrar primero la parte negativa. Entonces, en el stock, recordemos que stock y tradicional son muy similares, ahora vamos a marcar justamente la pequeña diferencia que hay. En stock, esto venía del sulfuroso, o sea que ahora va a cambiar oso por ito, o sea que se llama sulfito de sodio. Bien, recordemos que stock generalmente a la parte que es positiva, es decir, el catión, si tiene más de un número de oxidación, se escribe con número romano, pero el sodio tiene un solo número de oxidación, entonces no se pone nada. Bien, entonces stock y tradicional van a coincidir, o sea que la tradicional también se va a llamar sulfito de sodio. En cambio, la sistemática es un poco más compleja, porque sistemática me nombraba cantidades que yo tenía de oxígenos, por ejemplo, para justamente trabajar de manera estequiométrica, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros acá tenemos trioxo porque tenemos 3 oxígenos, siempre terminaban en ato, eso también ya lo sabíamos de lo anterior, entonces esto se llamará trioxosulfato, se indica entre números romanos, entre paréntesis con números romanos, el número de oxidación del azufre, o sea que esto es trioxosulfato 4 de sodio. Bien, hasta acá no hay demasiada complicación y demasiada diferencia con lo que nosotros habíamos trabajado hasta el momento. Si nosotros seguimos avanzando, por ejemplo, tenemos acá esta otra sal. Si nosotros miramos, esta sal que tenemos acá
le ponemos los números de oxidación, como ustedes ya saben, ¿bien? Esto ya ustedes lo aprendieron. Entonces, si yo tengo que ponerle, por ejemplo, la nomenclatura por stock, fíjense que esto está usando el menor número de oxidación, el azufre está usando el menor número de oxidación, o sea que esto tendría que terminar en oso, pero como estamos en una sal, va a terminar en ito, o sea que esto se llamará sulfito de hierro. Bien, y como el hierro sí tiene más de un número de oxidación, tengo que indicarlo justamente entre paréntesis con número romano, entonces esto se llamará sulfito de hierro 3. Bien, si nosotros pasamos a la sistemática era nombrar justamente las cantidades que teníamos acá de oxígenos, diciendo trioxo sulfato 4, bien, siempre va a terminar en ato, e indicamos entre paréntesis con número romano el número de oxidación del azufre, bien, entonces trioxosulfato 4, de hierro 3, y acá también tenemos que indicar todo, siempre con número romano, el número de oxidación que le corresponde al catión, o sea, al hierro en este caso. Entonces decimos trioxosulfato 4 de hierro 3, bien. Ahora, si nosotros pasamos a la tradicional, acá la tradicional y la de stock no son iguales. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir sulfito para esta parte, pero para el hierro, que el hierro tiene más de un número de oxidación, tiene 2 y 3, estamos usando el más alto, tengo que hacerlo terminar en ico o en oso. Y en este caso, como usa el más alto, va a terminar en ico. Entonces esto se llamará sulfito férrico. Bien, fíjense que cambia la nomenclatura por ser una sal de oso a ito, pero la terminación del catión, como tiene más de un número de oxidación, sigue aplicando las mismas reglas que nosotros ya conocíamos, entonces puede terminar en oso o en ico para la nomenclatura tradicional. Bien, o sea que estamos hablando más o menos siempre alrededor de lo mismo, pero hay pequeñas variaciones. Bien, esto sería en cuanto a las sales ternarias. Ahora, si nosotros tenemos que formular una sal, por ejemplo, ¿cómo la deberíamos formular? Yo acá escribí un tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática, y yo acá escribí trioxobromato 5 de cobre 2. Entonces, esta nomenclatura está buena porque me brinda mucha información. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo que está formado por oxígeno, porque dice trioxo, de hecho tenemos 3 átomos de oxígeno. Dice bromato 5, quiere decir que hay bromo, y que el bromo tiene número de oxidación más 5, como lo vemos ahí. Y dice de cobre 2, o sea que el cobre tiene número de oxidación 2. O sea, me brindó un montón de información. Sé que primero tiene que ir el metal, entonces escribimos cobre, después escribimos el bromo con el oxígeno, sabemos que tenemos 3 átomos de oxígeno, sabemos que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, acá yo lo agregué yo, porque no me lo dice, pero yo lo sé, y el bromo tiene número de oxidación más 5. Entonces, con toda esta información, yo me fijo cuál es la carga neta que me quedaría fuera. Fíjense que menos 2 por 3 me daría menos 6, menos 6 más 5 me daría 1 menos. Entonces esa es la carga neta que me va a quedar afuera de la parte negativa de todo este compuesto. Entonces esto vale 2 y yo podría aplicar ahora, que tengo todos estos datos, la regla del cruzamiento. Bien, de un lado al otro aplico la regla del cruzamiento y me quedaría justamente cobre, bromo, oxígeno 3, entre paréntesis 2. Y acá tenemos justamente la fórmula que sacamos en función de la nomenclatura del tipo sistemática. Si nosotros analizamos el segundo caso, por ejemplo, acá dice carbonato de hierro 3, esto es stock, si uno lo mira bien, vamos a poder sacar más información donde dice carbonato, o sea que sabemos que está formado por carbono y que el carbono está usando el número de oxidación más alto porque por algo termina en ato. Entonces sabemos que es carbono más 4 porque el carbono tiene como números de oxidación el más 2 y el más 4. Entonces sabemos que está usando el más alto por la terminación. Y acá dice de hierro 3. Entonces, como es de hierro 3, más fácil todavía porque sabemos que se trata del hierro y que tiene un número de oxidación 3. Bien, entonces yo tengo que empezar a construir la fórmula de esta sal ternaria, y primero va el metal, o sea, el hierro, lo voy a colocar acá, después va el carbono y sé que está formado por oxígeno porque por algo termina en carbonato. O sea, al ser carbonato ya sé que se trata de un compuesto ternario. Entonces, oxígeno, ya sabemos que tiene número de oxidación menos 2,
Y yo necesito que aquí afuera me quede justamente una o unas cargas que sean negativas. Bueno, yo para eso tengo que poner el número de atomicidad del oxígeno. Bueno, yo necesito que más 4 con menos 2, el menos 2 multiplicado por el número que yo agrego acá abajo, me dé un número negativo. Bueno, el número posible es un 3, porque si yo hubiera puesto acá un 2, 2 por menos 2 me daría menos 4 más 4 me da 0, no me sirve. Entonces el siguiente número después del 2 es el 3. Entonces por eso yo aquí coloqué un 3, fíjense que está en color verde, para que cuando yo lo multiplique por menos 2, 3 por menos 2 me daría menos 6 más 4, bien, menos 6 más 4, me daría justamente 2 menos, bien. Entonces, una vez que yo tengo esa información que la fui elaborando justamente yo de manera lógica, hago el cruzamiento, cuando hago el cruzamiento me queda esto, y puedo arribar a la fórmula de esta sal a partir de la nomenclatura de stock. Bien, o sea, a partir de todas las nomenclaturas yo siempre voy a poder llegar, pero tengo que buscar una estrategia para poder justamente construir la fórmula. Bien, ahora por último, acá tengo el fosfato plúmbico. Bien, y me está diciendo si es fosfato, que el fósforo tiene el mayor número de oxidación, o sea, más 5. Como es plúmbico, me está diciendo que es plomo y que también está usando el mayor número de oxidación, o sea que es plomo más 4. Procedo a escribir toda la información que tengo. Bien, plomo más 4, fósforo más 5, y esto va acompañado por oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno tiene menos 2. Tengo que colocar un número acá para que multiplicado por ese menos 2 me dé una carga neta negativa aquí afuera. Yo aquí ya lo hice y me queda escrita justamente esta fórmula que yo recuadré ahí, que es plomo, fósforo, oxígeno 3 entre paréntesis y un 4 afuera. Y aquí yo voy a hacer esta aclaración porque es muy importante. Hay compuestos que pueden formarse con diferentes cantidades de moléculas de agua. Por ejemplo, con una molécula de agua, con 2 y con 3, como estamos viendo acá, y tienen diferentes nombres. Por ejemplo, acá en la formación de los distintos ácidos, esto sucede con los ácidos, lo que estoy comentando, nosotros tenemos, por ejemplo, el óxido, tenemos un tipo de óxido de fósforo, que en este caso es óxido de fósforo 5, o óxido fosfórico. Fíjense que en los tres casos tenemos el óxido fosfórico, pero con una molécula de agua, con 2 y con 3. Si yo formo un ácido con una única molécula de agua, el ácido se llamará, para el caso este del fósforo, del óxido fosfórico, se llamará ácido metafosfórico. Si lo formo con 2, se llamará ácido pirofosfórico, y si lo formo con 3, se llamará ácido ortofosfórico. Bien, hago esta aclaración porque acá simplemente dice fosfato plúmbico, entonces no me está diciendo si se trata de metafosfato, pirofosfato u ortofosfato. Generalmente, cuando no se aclara nada, se está hablando del ortofosfato, pero yo estoy utilizando este ejemplo para poder dar esta explicación de que hay diferentes tipos de ácidos y por lo tanto, por transitividad, digamos, por consecuencia, también hay diferentes tipos de sales que van a tener diferentes prefijos para poder saber si se trata de un meta, de un piro o de un orto, por ejemplo, fosfato o fosfito o arseniato o selenato, porque hay distintos metales que pueden justamente, hay distintos elementos que pueden justamente formar este tipo de compuestos, o sea, con una molécula de agua, con 2 y con 3. Entonces, si yo lo miro así, sin ningún tipo de aclaración, esto que tengo acá, yo acá escribí ortofosfato plúmbico, pero en realidad el nombre que le corresponde no es ortofosfato plúmbico, sino que lo que tengo acá sería el metafosfato plúmbico. Bien, ahí yo me había equivocado, es metafosfato plúmbico. Para que se entienda mejor, yo ahora les voy a dejar un video donde se explica muy bien cómo es esto de los óxidos que pueden formar ácidos y por consecuencia sales con distintas moléculas de agua, ¿bien? Donde les va a mostrar quiénes son los elementos que pueden tener esta capacidad y cómo es que se forman a partir de su ecuación de formación o a partir de su fórmula, ¿bien? Así que bueno, ahora les voy a invitar
a que miren este video que está asociado justamente a esto que les estaba mencionando, y luego me van a tener que entregar la tarea del día y van a tener otros ejercicios para resolver para seguir practicando el tema de las sales ternarias y este último tema que está asociado a las moléculas de agua para algunos compuestos que tienen esta capacidad de tomar una, dos o tres moléculas de agua para formar ácidos y por lo tanto sales. Bien, así que bueno, espero que se haya entendido, que haya quedado claro, y cualquier duda, cualquier consulta, siempre estoy ahí a disposición para poder darles una mano.